En una de las zonas más lujosas de Marbella, donde las mansiones parecen competir por tocar el cielo y los autos de lujo brillan como espejos bajo el sol, vivía don Ricardo Valdés, un hombre de negocios tan poderoso como solitario. En sus manos, todo lo que tocaba se convertía en oro, todo menos lo más importante, el amor de su hijo. Su pequeño, Tomás, de apenas 8 años, vivía en su propio mundo. No hablaba, no sonreía, no buscaba abrazos. Su silencio era tan profundo que a veces parecía llenar los pasillos de la casa. Los médicos habían dicho que tenía un trastorno del espectro autista, y aunque Ricardo había intentado todo tipo de tratamientos, terapias y especialistas, nada parecía romper esa barrera invisible que separaba a padre e hijo. Desde la muerte de su esposa, la vida en esa casa se había detenido. El eco de la risa desapareció, el jardín dejó de cuidarse y hasta los empleados hablaban en voz baja, como si temieran perturbar el silencio del niño. Ricardo se refugiaba en los negocios, viajaba constantemente y regresaba solo para ver que su hijo seguía igual, en silencio, mirando por la ventana, dibujando líneas sin sentido en sus cuadernos. Pero esa rutina fría y triste estaba a punto de cambiar por completo. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia. Suscríbete al canal Alma de Historias, dale like al video y comparte esta historia para que más personas puedan sentir lo que vas a sentir hoy. Un día cualquiera, la puerta de la mansión se abrió para recibir a una nueva empleada. Su nombre era Clara Morales, una joven sevillana de 32 años, de voz suave y sonrisa cálida. No venía de una agencia de lujo, ni tenía referencias de familias importantes. Había trabajado como niñera y cuidadora en pequeños pueblos, donde su ternura era más importante que su currículum. Cuando Clara cruzó por primera vez el portón de hierro de aquella mansión, sintió el peso del silencio. Cada rincón parecía oprimir el alma. Los empleados la observaron con desconfianza. Sabían que muchos antes que ella habían renunciado en menos de una semana. Nadie soportaba aquel ambiente frío, ni la tristeza que emanaba del pequeño Tomás. El primer encuentro entre ellos fue casi imperceptible. Clara entró despacio a la habitación del niño, que estaba sentado junto a la ventana mirando el mar. Tenía entre las manos un pequeño tren de madera, pero no lo movía. Simplemente lo observaba como si el juguete le hablara en un idioma que nadie más entendía. «Hola, Tomás», dijo ella en voz baja con la dulzura de quien no espera respuesta, pero cree en el poder de ser escuchado. «Soy Clara, y voy a estar contigo a partir de hoy». El niño no giró la cabeza, ni cambió de expresión. Sin embargo, Clara notó algo. Un leve movimiento de los dedos, como si el sonido de su voz hubiera tocado una cuerda invisible dentro de él. Fue un gesto tan pequeño que cualquier otro lo habría pasado por alto, pero ella no. Aquel día no insistió. Se limitó a sentarse en una silla al otro lado de la habitación y esperar. No habló más, no intentó acercarse, solo se quedó allí, compartiendo el silencio. Y en ese silencio, algo comenzó a cambiar. Las horas pasaron y cuando el sol se escondía tras las montañas, Tomás se levantó, caminó despacio hacia ella y dejó su tren de madera sobre la mesa, justo frente a Clara. No la miró, pero ese gesto fue su manera de decir: «Te acepto aquí». Esa noche, cuando Ricardo regresó del trabajo, el mayordomo le comentó con cierta sorpresa: «Señor, el niño permitió que la nueva empleada permaneciera en su habitación toda la tarde». Ricardo, incrédulo, apenas levantó la vista de sus papeles. «¿Y eso qué significa? Tal vez que esta vez sea diferente», respondió el mayordomo con una leve sonrisa. Ricardo no dijo nada. Para él, cada nueva empleada era una esperanza fugaz. Había aprendido a no ilusionarse. Pero esa noche, al pasar por el pasillo que llevaba al cuarto de su hijo, se detuvo un instante al escuchar algo que no oía desde hacía años.
una voz suave, cantando una melodía infantil. Clara cantaba con ternura, y aunque el niño no respondía, el ambiente ya no parecía tan denso, tan oscuro. Algo invisible se movía entre ellos, una conexión que ni la razón ni la ciencia podían explicar. Los días siguientes fueron una danza silenciosa de paciencia y ternura. Clara descubrió que Tomás reaccionaba a ciertos sonidos, que le gustaban los colores suaves y que cada mañana se detenía frente a la foto de su madre. A veces levantaba su pequeña mano y rozaba el marco, como si buscara el calor que ya no estaba. Clara empezó a hablarle de su día, de las flores del jardín, del mar que se veía desde la ventana. Aunque él no contestaba, sus ojos la seguían. Y cada vez que ella le sonreía, parecía que una chispa diminuta encendía el aire entre ellos. Poco a poco, la casa comenzó a cambiar. Los empleados notaban que el niño estaba más tranquilo, que ya no se encerraba tanto en sí mismo. Ricardo, sin embargo, seguía escéptico. No creía en milagros ni en cuentos de esperanza. Pero pronto tendría que enfrentarse a algo que ni su dinero ni su poder podrían controlar. El amor puro de una mujer que llegaría al alma de su hijo, y también a la suya, porque lo que estaba por suceder cambiaría sus vidas para siempre. Tomás estaba a punto de pronunciar una palabra que nadie, ni en sus sueños más profundos, imaginaba escuchar, una palabra que haría llorar a todos los corazones que aún creen en el poder del amor verdadero. Con el paso de las semanas, la presencia de Clara en aquella mansión de Marbella comenzó a sentirse como una brisa cálida en un invierno largo y silencioso. No era solo su manera de hablarle a Tomás con paciencia y dulzura, sino también los pequeños detalles que llenaban cada rincón de vida. Las flores frescas en un jarrón, el aroma del pan recién hecho en la cocina, la música suave que se filtraba por los pasillos. La rutina del niño, antes rígida y distante, empezó a transformarse. Clara no lo presionaba, no lo forzaba a hablar, simplemente lo acompañaba. Lo observaba mientras dibujaba y le contaba historias sobre su pueblo, sobre los campos de olivos que parecían infinitos, sobre cómo el viento del sur traía consigo el olor del mar y la esperanza de un nuevo día. A veces, Tomás la miraba de reojo, como si intentara descifrar el sentido de cada palabra. En otras ocasiones, simplemente tomaba su tren de madera y lo deslizaba suavemente por la mesa, mientras ella lo observaba en silencio. Cada gesto, cada mirada, cada respiro compartido se convertía en un puente invisible que los unía un poco más. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Clara notó algo que la conmovió profundamente. Tomás, que siempre evitaba el contacto físico, extendió su mano para tocar una mariposa que había aterrizado en una flor. Por primera vez, su rostro reflejó una leve expresión de asombro, casi una sonrisa. Fue un momento fugaz, pero Clara lo sintió como un milagro. ¿La ves?, susurró ella con emoción contenida. Es hermosa, ¿verdad? El niño no respondió, pero sus ojos brillaban con una curiosidad nueva, una chispa que hasta entonces no había existido. Ricardo desde la terraza observaba la escena sin ser visto. Algo en su interior se movió. Era como si aquella mujer, con su manera tan simple y humana de amar, estuviera tocando lo que él había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de sentir. Esa noche, mientras cenaban, el empresario decidió acercarse un poco más a su hijo. Tomás, dijo con voz firme pero suave, ¿te gustó el jardín? El niño, como siempre, no respondió. Bajó la cabeza y siguió moviendo un trozo de pan entre sus dedos. Ricardo suspiró. La frustración era evidente, pero antes de levantarse de la mesa, Clara intervino con delicadeza. Señor Valdés, Tomás sí ha estado observando mucho el jardín. Creo que le gusta el sonido del agua de la fuente. Ricardo la miró, sorprendido por su tono sereno, y asintió con un leve gesto. ¿De verdad?, preguntó con una esperanza que no quiso dejar ver. Sí, lo he notado. Tal vez, si usted se sienta con él allí,
podría notar lo mismo. Aquella sugerencia quedó flotando en el aire como una invitación que tardó días en cumplirse. Pero una tarde, cuando el trabajo y los compromisos le dejaron un respiro, Ricardo se animó a hacerlo. Encontró a su hijo y a Clara junto a la fuente. Ella leía un cuento en voz baja y el niño seguía las páginas con la mirada. El empresario se sentó en silencio, sin interrumpir. Durante unos minutos, solo se escuchó el murmullo del agua y la voz de Clara. Fue entonces cuando algo ocurrió. Tomás, sin apartar la vista del libro, deslizó su mano pequeña sobre la de su padre. Ricardo se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Aquella caricia mínima, casi imperceptible, le atravesó el corazón. Clara levantó la mirada y en sus ojos había lágrimas contenidas. Ricardo no dijo nada, solo cerró la mano alrededor de la de su hijo y la sostuvo con fuerza. No hacía falta hablar. A partir de ese día, el empresario comenzó a pasar más tiempo en casa. Las reuniones se redujeron, los viajes se aplazaron. Quería entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué esa mujer lograba lo que ni los médicos ni los terapeutas habían conseguido? Pero cuanto más la observaba, más se daba cuenta de que no se trataba de técnicas, sino de amor. Un amor puro, paciente, silencioso. Una noche, mientras caminaban por el corredor, Ricardo la detuvo. «Clara», dijo con voz grave, pero sincera, «no sé cómo lo hace, pero desde que llegó mi hijo, está cambiando». Ella sonrió con esa humildad que la caracterizaba. «No hago nada especial, señor Valdés, solo le hablo como una persona que siente». Ricardo la miró a los ojos y por un instante se vio reflejado en ellos. Sintió algo que no esperaba sentir. Era como si aquella mujer, con su dulzura y su fe silenciosa, estuviera sanando no solo a su hijo, sino también a él. Los días continuaron, y con cada amanecer, la relación entre los tres se volvía más cercana, más humana. Clara se había convertido en el corazón de aquella casa, hasta que un día el destino decidió ponerlos a prueba. Una tarde de lluvia, mientras Clara y Tomás jugaban en la sala, el niño se quedó en silencio por un largo rato. Sus manos temblaban, sus labios se movían, como si intentara decir algo. Clara se acercó con cuidado, se arrodilló frente a él y le acarició el rostro. «Tranquilo, cariño, respira, estoy aquí». Entonces ocurrió lo impensable. Con voz temblorosa, casi inaudible, Tomás pronunció una sola palabra: «Mamá». El tiempo pareció detenerse. Clara sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Lágrimas calientes corrieron por su rostro mientras lo abrazaba con ternura. No podía creerlo. Después de tanto silencio, aquella palabra había surgido del alma del niño. En ese instante, Ricardo apareció en la puerta, paralizado. Escuchó la palabra, vio la escena y sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante años había soñado con escuchar la voz de su hijo, pero jamás imaginó que la primera palabra no sería papá, sino mamá. Y sin embargo, en lugar de enojo, lo invadió una profunda emoción, porque comprendió algo que el dinero jamás podría comprar. Clara había devuelto a su hijo al mundo, había reconstruido un vínculo roto, había llenado su hogar de amor. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese momento sería apenas el comienzo de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia de amor, redención y segundas oportunidades estaba por escribirse. Durante días, la rutina en la mansión comenzó a transformarse lentamente, casi sin que nadie lo notara. Lo que antes eran pasillos silenciosos y fríos, ahora se llenaban con el suave sonido de la voz de Clara, leyendo cuentos o riendo junto a Daniel. La mujer, con su paciencia infinita, no forzaba nada. Simplemente estaba ahí, presente, ofreciéndole al niño una presencia cálida y segura que nunca había tenido. Daniel, acostumbrado a un mundo sin abrazos ni palabras de consuelo, empezó a mostrar pequeños gestos que sorprendían a todos. Un día,
Dejó su juguete favorito sobre la mesa de la cocina, justo donde Clara estaba limpiando. Otro día, se sentó a su lado mientras ella tejía una bufanda. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Confiaba en ella. Clara, con lágrimas contenidas, comprendió que aquel silencio no era rechazo, sino un lenguaje propio, una forma distinta de amar. Y así comenzó una relación que poco a poco derribó los muros que rodeaban el corazón del niño. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos aquel vínculo, en especial Hugo, el administrador de la casa, un hombre rígido y altivo que había servido a los Márquez por más de 20 años. Él creía que Clara estaba cruzando una línea. «El niño necesita disciplina, no mimos», decía con tono seco, pero Clara no le respondía. Prefería dejar que sus acciones hablaran por ella. Fue entonces cuando algo sucedió que marcó un antes y un después. Aquella tarde, mientras el sol se filtraba por los grandes ventanales del salón, Daniel tuvo una crisis. Gritó, lanzó objetos, se cubrió los oídos y se tiró al suelo, temblando de miedo. Los empleados no sabían qué hacer. Todos se paralizaron. Clara corrió hacia él sin pensarlo. Se arrodilló junto al niño, lo envolvió con sus brazos y comenzó a susurrarle palabras que apenas se oían. «Tranquilo, mi amor. Estoy aquí. Nadie va a hacerte daño. Respira conmigo, ¿sí?» El niño, poco a poco, dejó de temblar. Su respiración se acompasó con la de ella, y cuando por fin levantó la mirada, algo mágico ocurrió. Daniel, con voz temblorosa, murmuró una palabra que nadie esperaba. «Mamá». El silencio que siguió fue abrumador. Los empleados se quedaron helados. Hugo frunció el ceño, escandalizado, y Clara rompió a llorar. No por tristeza, sino por la inmensa ternura de aquel momento. Sabía que el pequeño no confundía las cosas, simplemente había encontrado por fin el calor de un amor que lo protegía. Esa noche, el padre de Daniel, don Esteban Márquez, regresó antes de lo habitual. Alto, imponente, con su traje oscuro y mirada cansada, siempre parecía tener el peso del mundo sobre los hombros. Cuando Clara le contó lo que había sucedido, su rostro se endureció. «¡Mamá!», repitió casi sin entender. «¿Llamó mamá a usted?». Clara bajó la mirada con respeto. «Sí, señor. Fue espontáneo. No le pedí que lo dijera. Estaba asustado. Y creo que simplemente necesitaba sentirse amado». Esteban se quedó en silencio unos segundos. Luego dio media vuelta y se marchó sin decir palabra. Pero esa noche no pudo dormir. Se quedó en la penumbra de su despacho, observando una vieja foto de su difunta esposa. En ella, una joven de mirada dulce sostenía a un bebé recién nacido. «Daniel». «Perdóname, Elena», susurró con voz rota. «No supe cómo hacerlo». Desde ese día, algo en Esteban comenzó a cambiar. No lo decía, pero observaba cada interacción entre Clara y su hijo con una mezcla de asombro, celos y gratitud. Veía cómo el pequeño reía por primera vez, cómo lo miraba a los ojos, cómo jugaba sin miedo. Y se dio cuenta de que aquel amor no amenazaba la memoria de su esposa, sino que la honraba. Una tarde, Esteban decidió unirse a ellos en el jardín. Se sentó cerca, sin saber qué hacer ni qué decir. Clara lo miró con una sonrisa amable y le tendió un pincel. «Daniel está pintando el cielo», dijo suavemente. «¿Quiere ayudarle?». Esteban dudó un instante, pero tomó el pincel, y mientras el niño lo miraba, algo se rompió dentro de él. Por primera vez, Daniel extendió su mano y rozó la suya. Fue apenas un segundo, pero ese contacto bastó para abrir una puerta que había permanecido cerrada por años. Esa noche, el padre comprendió algo que cambiaría su vida, que no era demasiado tarde para amar, que los lazos del corazón podían nacer incluso después del dolor más profundo. Sin embargo, la historia aún guardaba un giro que nadie esperaba. Porque cuando todo parecía volver a brillar, un secreto del pasado saldría a la luz, amenazando con destruir la paz que tanto les había costado construir.
¿Podría el amor que habían encontrado resistir la verdad que estaba por revelarse? ¿O esa palabra tan pura, mamá, se convertiría en la chispa de una tormenta que lo cambiaría todo? Los días siguientes estuvieron cargados de una calma tensa. La mansión Márquez, que había vuelto a llenarse de vida gracias a Clara y Daniel, parecía flotar entre dos mundos, la esperanza y el miedo. Esteban observaba cada detalle con una mezcla de admiración y desconcierto. Le costaba aceptar cómo una mujer sencilla, llegada desde un pequeño pueblo de Granada, había conseguido en pocas semanas lo que él no logró en años, que su hijo sonriera. Pero lo que nadie sabía era que detrás de la sonrisa de Clara también se escondía un pasado marcado por la pérdida. A veces, cuando creía que nadie la veía, se quedaba mirando por la ventana del cuarto del niño, con los ojos llenos de melancolía. Había algo en Daniel, en su manera de aferrarse al silencio, que le recordaba a su propia historia. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio del despacho, Hugo, el administrador, descubrió algo que lo dejó helado. Entre los documentos del personal, encontró una carta que Clara había entregado al solicitar el trabajo. En ella, mencionaba que había perdido a su hijo pequeño hacía algunos años. Un niño de apenas 5, con una condición muy similar a la de Daniel. Hugo, fiel a su naturaleza fría y calculadora, decidió usar esa información en su favor. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa, Hugo lo esperaba en el pasillo. «Señor Márquez, hay algo que debe saber», dijo con tono grave. «Esa mujer, la niñera, no es quien dice ser». Esteban lo miró cansado, sin imaginar lo que estaba por escuchar. «¿De qué está hablando?» Hugo extendió la carta. «Perdió a un hijo, un niño con autismo, igual que su hijo. Tal vez esté buscando reemplazarlo con el suyo». Las palabras golpearon a Esteban como una piedra. No quería creerlo, pero la duda se instaló en su mente. Esa noche, en lugar de ir a cenar, se encerró en su estudio, con la carta en la mano. La leyó una y otra vez, tratando de entender. No había nada malo en ella, solo el dolor de una madre que había perdido a su hijo. Sin embargo, algo dentro de él temía haber permitido que una desconocida se adentrara demasiado en la vida de Daniel. Al día siguiente, Esteban decidió hablar con Clara. La llamó a su despacho. Cuando ella entró, lo hizo con una sonrisa serena, pero al ver la expresión del hombre, comprendió que algo andaba mal. «Clara», empezó él con voz fría, «necesito saber si lo que me dijo al venir aquí fue verdad». Ella lo miró, confundida. «No entiendo, señor. ¿A qué se refiere?» Esteban dejó la carta sobre la mesa. «A esto». Clara la reconoció enseguida. Bajó la mirada y respiró hondo antes de responder. «Sí, señor. Esa carta es mía. No tengo nada que ocultar. Perdí a mi hijo hace 4 años. Se llamaba Mateo. Era dulce, sensible y también era autista». Su voz tembló al pronunciar el nombre, pero continuó con dignidad. «No busqué reemplazarlo en su hijo, señor Márquez. Solo quise cuidarlo como habría querido que alguien cuidara al mío. Daniel me recuerda lo que significa amar sin condiciones». Esteban permaneció en silencio. Las palabras de Clara eran sinceras, pero la desconfianza lo cegaba. «Quizás no debería seguir aquí», dijo finalmente con un hilo de voz. «Daniel se ha encariñado demasiado con usted, y eso podría hacerle daño». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Me está despidiendo?», preguntó, intentando contener las lágrimas. «Por ahora, solo le pido que se mantenga alejada unos días. Quiero observar cómo reacciona Daniel sin usted». Aquella decisión, aparentemente razonable, sería el inicio de la tormenta. Cuando Clara se marchó esa tarde, el niño la buscó por toda la casa. Caminó por los pasillos, tocó las puertas y al no encontrarla, se encerró en su cuarto. Esa noche no cenó, no habló, no durmió. Simplemente se sentó en un rincón, con los ojos fijos en la ventana. Los días siguientes fueron un tormento. Daniel volvió a sus crisis, a su silencio absoluto. Los médicos dijeron que estaba emocionalmente alterado.
Y fue entonces cuando Esteban comprendió lo que realmente significaba el amor que aquella mujer había sembrado. Una noche, incapaz de soportar la culpa, fue hasta el cuarto del niño. Daniel estaba despierto, abrazando una bufanda azul que Clara le había tejido. «Hijo», susurró el padre. «Lo siento». El niño no respondió. Solo una lágrima rodó por su mejilla. Esa misma noche, Esteban tomó el coche y condujo hasta el pequeño departamento donde Clara vivía. Cuando ella abrió la puerta, su mirada era de sorpresa y dolor. «Señor Márquez, fui un idiota», dijo él con la voz rota. «Creí que protegía a mi hijo, pero lo estaba perdiendo otra vez. Necesita a alguien que le enseñe lo que yo olvidé, cómo amar». Clara no respondió de inmediato. Solo asintió con lágrimas en los ojos. Cuando regresaron juntos a la mansión, Daniel corrió hacia ella gritando su nombre con alegría. Pero al verla, no la llamó Clara. La abrazó con fuerza y dijo, una vez más, esa palabra que lo cambió todo. «Mamá». Esteban los observó en silencio y por primera vez en muchos años sonrió. Aquel momento selló algo que ya era evidente. No hacía falta la sangre para ser familia. Sin embargo, cuando el amor parece finalmente haber triunfado, el destino vuelve a ponerlos a prueba, porque el pasado de Clara aún guardaba un secreto que estaba a punto de salir a la luz, un secreto que podría cambiarlo todo, un secreto que, si se revelaba, pondría a prueba el amor, la fe y la redención de todos. La mañana siguiente amaneció tranquila, con un sol suave que bañaba los jardines de la mansión Márquez. Clara preparaba el desayuno con la ayuda del personal, mientras Daniel jugaba en el suelo con bloques de colores. Era una escena sencilla, pero para Esteban era un milagro. Por primera vez, su casa se sentía viva, llena de risas y calidez. Sin embargo, bajo esa aparente paz, un nuevo conflicto comenzaba a gestarse. Hugo, el administrador, no estaba dispuesto a aceptar la vuelta de Clara. Desde su punto de vista, ella había desafiado la autoridad de la familia y, peor aún, había hecho que el señor Márquez cuestionara su propio juicio. Movido por la envidia y la ambición, decidió investigar más a fondo el pasado de la mujer. Una tarde, mientras Clara paseaba con Daniel por el parque cercano, Hugo visitó a un viejo contacto suyo en el ayuntamiento de Marbella. Le pidió que revisara los registros públicos con el nombre completo de Clara. Lo que encontró lo dejó sin palabras. El hijo que ella decía haber perdido no solo había existido, sino que había muerto en circunstancias poco claras. El expediente médico mencionaba un accidente doméstico, pero los informes eran contradictorios. Hugo regresó a la mansión con una sonrisa torcida. Sentía que había encontrado el arma perfecta para destruirla. Esa noche, cuando Esteban bajó al despacho, lo esperaba con un sobre en la mano. «Señor Márquez, creo que necesita ver esto», dijo, colocando los papeles sobre la mesa. Esteban frunció el ceño al reconocer el nombre de Clara. «¿Qué significa esto?» «Significa que la mujer en la que confía podría no ser tan inocente como parece», respondió Hugo con un tono calculado. Su hijo murió bajo circunstancias extrañas. Esteban se quedó inmóvil. Su mente se llenó de dudas, de sombras. ¿Y si Hugo tenía razón? ¿Y si esa dulzura de Clara era solo una máscara para ocultar algo terrible? Esa noche apenas durmió. Lo atormentaba la idea de que Daniel, su hijo, pudiera estar en peligro. A la mañana siguiente, decidió hablar directamente con ella. Cuando Clara entró al despacho, lo hizo con la serenidad de siempre, pero al ver la mirada fría del hombre, supo que algo había cambiado. «Clara», comenzó Esteban, «necesito que me diga la verdad, todo, sobre su hijo». Clara palideció, bajó la mirada y se sentó lentamente. «Ya le dije la verdad, señor. Mi hijo murió en un accidente». «¿Un accidente?», replicó Esteban, alzando la voz. «¿Por qué entonces hay un informe que dice que fue investigada por negligencia?». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable.
Clara respiró hondo y levantó la mirada con lágrimas contenidas. Sí, me investigaron, pero porque los vecinos hablaron sin saber. Mi hijo, Mateo, tenía crisis frecuentes. Esa tarde tuve que salir unos minutos a buscar su medicina a la farmacia. Cuando volví, lo encontré inconsciente. Se había caído de la cama y golpeado la cabeza. Llamé a emergencias, pero ya era tarde. Fue lo peor que me pasó en la vida. Y lo pagué con todo, con mi reputación, con mi paz, con mi alma. Su voz se quebró. Desde ese día juré que, si Dios me daba otra oportunidad, protegería a cualquier niño como si fuera el mío. Y eso es lo que hice con Daniel. Esteban la escuchaba, pero el dolor de la duda lo cegaba. No sabía qué creer. Entienda que debo proteger a mi hijo, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensar. Clara asintió con los ojos llenos de lágrimas. Claro, señor Márquez, lo entiendo. Salió de la habitación con el corazón hecho trizas. En el pasillo, Daniel la esperaba con una sonrisa inocente y extendió los brazos hacia ella. ¿Vas a jugar conmigo, mamá?, preguntó con ternura. Clara lo abrazó con fuerza, conteniendo el llanto. Siempre, mi amor, siempre estaré contigo. Pero en su interior sabía que no podía quedarse. Esa misma noche, mientras la casa dormía, empacó discretamente sus cosas. Dejó una carta sobre la mesa del despacho, agradeciendo todo y explicando que lo hacía para no causar más conflictos. Cuando Esteban despertó y leyó la carta, una angustia indescriptible lo invadió. Corrió al cuarto de Daniel, pero el niño ya estaba despierto, buscando a Clara por toda la casa. Al no encontrarla, rompió en llanto. «¿Dónde está mamá? ¡Quiero a mamá!», gritaba, golpeando las paredes con desesperación. Esteban trató de consolarlo, pero el niño se encerró en su mundo una vez más, repitiendo su nombre una y otra vez. Fue en ese momento cuando Esteban comprendió algo que ninguna duda podía negar. Clara había devuelto la vida a su hijo, y sin ella, esa vida se estaba apagando de nuevo. Decidido a reparar su error, tomó el coche y salió en busca de ella. Condujo por las calles de Marbella durante horas, preguntando en pensiones, en estaciones, en cada rincón donde creyó que podría haber ido, hasta que, al caer la noche, la encontró sentada en un banco frente al mar, abrazando una pequeña caja con las iniciales MC grabadas en la tapa. Cuando lo vio acercarse, bajó la mirada. «No debía venir, señor Márquez. Todo lo que toco termina mal». Esteban se arrodilló frente a ella. «No diga eso. Usted trajo luz a esta casa. A mí y sobre todo a mi hijo». Las olas golpeaban suavemente la orilla, como si el mar quisiera guardar silencio ante aquella confesión. «Clara», continuó él con la voz temblorosa, «no sé qué pasó en su pasado, pero sé quién es ahora. Y no puedo permitir que se aleje de Daniel, ni de mí». Ella lo miró sorprendida. «¿De usted?» «Sí», dijo, sin dudar, «porque desde que llegó, algo en mí también volvió a vivir». El silencio se volvió eterno, roto solo por el sonido del viento y las lágrimas que ambos dejaban caer. Clara no respondió, solo se levantó lentamente, tomó su mano y juntos regresaron a la casa. Pero aunque esa noche el amor y la esperanza parecían haber vencido, Hugo no estaba dispuesto a rendirse. En su ambición por controlar la fortuna Márquez, planeaba usar el pasado de Clara para destruirla definitivamente. Y lo que haría después pondría en peligro no solo su vida, sino la de Daniel también. Días después, la mansión Márquez volvió a llenarse de risas. Daniel sonreía otra vez, corriendo por los pasillos, buscando a Clara para mostrarle sus dibujos o para que lo acompañara al jardín. Esteban, al ver aquella paz recuperada, se sentía agradecido y más unido a su hijo que nunca. Sin embargo, en la sombra, Hugo seguía tejiendo su plan. El administrador había contactado con un periodista local, alguien dispuesto a publicar cualquier historia escandalosa a cambio de dinero. Le entregó copias del informe sobre la muerte del hijo de Clara y algunas fotos manipuladas para hacerla parecer inestable.
Sabía que, si eso salía a la luz, ella no solo perdería su trabajo, sino que sería señalada públicamente, arruinando su nombre para siempre. Una tarde, mientras Clara acompañaba a Daniel a su terapia en el centro infantil, Esteban recibió una llamada del periodista. «Señor Márquez, ¿es cierto que en su casa trabaja una mujer acusada de negligencia en la muerte de su hijo?», preguntó con un tono provocador. Esteban sintió un golpe en el pecho. «¿Quién le dio esa información?», respondió con voz dura. «Digamos que una fuente confiable. Estamos preparando una nota. Creí que querría dar su versión antes de que salga publicada». Sin pensarlo, Esteban colgó y marcó el número de Hugo, pero este ya no contestaba. Entonces comprendió que todo había sido orquestado desde dentro. Esa noche, cuando Clara regresó a casa, lo encontró en el despacho, con el rostro tenso. «¿Qué sucede, señor Márquez?», preguntó preocupada. Esteban la miró con pesar. «Alguien quiere hacerle daño, Clara. Van a publicar mentiras sobre usted». Clara se quedó inmóvil, sintiendo cómo el miedo le recorría el cuerpo. «No, por favor, no otra vez», murmuró, llevándose una mano al pecho. «Tranquila», dijo Esteban. «No dejaré que eso ocurra. Voy a detenerlo». Pero al día siguiente, el daño ya estaba hecho. Los titulares aparecieron en los portales digitales de Marbella. La niñera con un pasado oscuro, la tragedia que esconde la mujer del magnate Márquez. Las redes se llenaron de comentarios crueles. Algunos empleados comenzaron a mirarla con desconfianza. Y aunque Esteban hizo todo lo posible por contener la situación, la noticia se propagó como fuego. Clara evitaba salir. No quería que Daniel viera su tristeza, pero el niño percibía el cambio. Una mañana la encontró llorando en silencio en la cocina. Se acercó y con su pequeña mano le secó una lágrima. «No llores, mamá. Papá va a arreglar todo». Clara sonrió entre lágrimas. «Eso espero, mi vida, eso espero». Mientras tanto, Esteban buscaba pruebas que demostraran que Hugo estaba detrás de todo. Revisó correos, llamadas y finalmente descubrió un rastro de transferencias bancarias al periodista. Con esa evidencia, lo confrontó frente a todo el personal de la mansión. «Usted fue quien filtró esa información», gritó Esteban lanzando los documentos sobre la mesa. Hugo, acorralado, trató de justificarse. «Solo hice lo que era mejor para la familia. Esa mujer los estaba manipulando». «¡Cállese!», interrumpió Esteban con furia. «Esa mujer ha hecho más por mi hijo que cualquiera de nosotros». El silencio cayó sobre la sala. Los empleados miraban en shock, mientras Hugo bajaba la cabeza, derrotado. Esteban ordenó que lo despidieran de inmediato y que se retirara de la propiedad sin volver jamás. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Clara, aunque agradecida, no soportaba la exposición ni el dolor de las habladurías. Esa noche, cuando Daniel se durmió, se acercó al estudio de Esteban. «Quiero agradecerle por todo, pero necesito irme». «¿Irse?», repitió él incrédulo. «Clara, no puede dejarlo así. Daniel la necesita. Yo la necesito». Ella sonrió con tristeza. «Precisamente por eso debo hacerlo. Mientras esté aquí, su reputación estará en peligro. No quiero ser la causa de más problemas». Esteban intentó detenerla, pero Clara ya había tomado su decisión. Al amanecer, dejó la mansión sin hacer ruido. Solo una carta quedó sobre la almohada de Daniel, escrita con su letra delicada. «Nunca dejes de sonreír, mi pequeño, porque tu sonrisa fue el milagro que me devolvió la vida. Siempre estaré contigo, aunque no puedas verme. Con amor, mamá». Cuando Daniel despertó y leyó la carta, su mundo se derrumbó. Durante días se negó a comer, a hablar, a salir de su habitación. Esteban lo veía sufrir, sintiendo que cada lágrima de su hijo era también una herida en su alma. Pasaron semanas así, hasta que una tarde, mientras miraban juntos el atardecer desde el balcón, Daniel murmuró algo apenas audible. «Papá, ¿crees que mamá volverá algún día?». Esteban lo abrazó fuerte. «Sí, hijo, volverá, y si no lo hace, iremos nosotros a buscarla».
Fue entonces cuando entendió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Si quería devolverle la felicidad a su hijo, tendría que encontrar a Clara, no como empleada, sino como parte de su familia. Con esa determinación en el corazón, cerró la empresa temporalmente, tomó su coche y partió hacia el interior de Andalucía, siguiendo cada pista que podía encontrar sobre el paradero de la mujer que había cambiado sus vidas para siempre. Lo que no sabía era que Clara, en su intento por empezar de nuevo, enfrentaría un peligro que pondría su vida en riesgo y que el amor que los unía sería probado de la manera más dolorosa. Y entonces, en medio de la calma que parecía haber regresado a la mansión, algo volvió a quebrar la paz. Una mañana, mientras los primeros rayos del sol se filtraban por los ventanales del comedor, Clara notó algo extraño en los ojos del pequeño Tomás. Estaba distraído, ausente, como si su mente estuviera muy lejos de allí. «¿Tomás?», preguntó con suavidad, inclinándose hacia él mientras colocaba el desayuno sobre la mesa. El niño no respondió. Miraba hacia la puerta principal, inmóvil, con los labios apretados y las manos temblorosas. «¿Qué ocurre, mi amor?», insistió Clara, arrodillándose a su lado. Tomás señaló con el dedo hacia la entrada y con voz temblorosa murmuró: «Mamá, no quiero que ella vuelva». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién, cariño?». El niño no respondió. Bajó la cabeza, abrazó su peluche y empezó a llorar. En ese momento se escuchó un golpe seco en la puerta. 3 toques firmes, como si alguien exigiera entrar. Clara se levantó de inmediato. Al abrir, se encontró frente a una mujer elegante, de mirada fría y gesto autoritario. «Buenos días», dijo la desconocida. «Soy Elena, la exesposa del señor Salvatierra. He venido a ver a mi hijo». Clara se quedó helada. No sabía qué decir. Sabía quién era ella, pero nunca había imaginado tenerla tan cerca. Detrás, en el pasillo, apareció don Ricardo, con el rostro pálido. «Elena, no puedes venir sin avisar», dijo con firmeza. «Es mi hijo», respondió ella con una sonrisa dura. «No necesito permiso para verlo». El ambiente se volvió tenso, denso, casi insoportable. Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras Tomás corría a esconderse detrás de ella, buscando protección. Esa imagen lo decía todo. El niño no quería verla, le tenía miedo. Elena lo miró con desprecio. «¿Qué le has hecho a mi hijo, Ricardo? ¿Por qué me rehúye?» «Nadie le ha hecho nada», respondió él conteniendo la rabia. «Lo que necesita es estabilidad, y tú sabes muy bien que eso no lo encuentra contigo». La discusión creció en intensidad, y Clara, sin saber qué hacer, abrazó a Tomás y lo llevó a su habitación. Allí, entre lágrimas, el pequeño le confesó la verdad. «Ella me gritaba, me dejaba solo muchas noches. Yo solo quiero quedarme contigo y con papá». Clara sintió cómo su alma se partía en dos. Sabía que aquella revelación podría cambiarlo todo, pero también sabía que el amor verdadero, el que cura, el que sana, no siempre es fácil ni rápido. Esa noche, mientras todos dormían, Ricardo bajó al jardín. La luna iluminaba los rosales y el sonido del mar lejano se mezclaba con el suspiro del viento. Clara lo encontró allí, en silencio, con una copa de vino sin tocar. «Gracias», le dijo él sin mirarla, «por todo lo que haces por mi hijo y por mí». «Solo intento que encuentre un poco de paz», respondió ella. Ricardo la miró. Sus ojos decían más que 1000 palabras. Había algo nuevo, profundo, sincero, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sin embargo, el destino aún guardaba una última prueba. Esa misma semana, Clara recibió una carta. No tenía remitente, solo una frase escrita con tinta negra: «Aléjate de ellos o lo lamentarás». El miedo regresó con fuerza. ¿Quién estaba detrás de esa amenaza? ¿Elena? ¿Alguien más del pasado de Ricardo? Clara sabía que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por Tomás, y por el amor que comenzaba a florecer, frágil pero poderoso, en aquel hogar marcado por la tristeza. Pero no imaginaba que aquella carta sería apenas el comienzo del final más inesperado de su vida.
Los días siguientes fueron un torbellino de tensión y silencio. Clara no mencionó la carta a nadie, pero cada vez que escuchaba un ruido en la mansión, su corazón se aceleraba. Había algo oscuro moviéndose alrededor, una presencia invisible que amenazaba con destruir la paz que tanto trabajo había costado conseguir. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales y el viento silbaba entre los muros de piedra, Clara escuchó un ruido en el jardín. Tomás dormía profundamente y Ricardo aún no había regresado de una reunión de negocios. Con una linterna en mano, bajó despacio las escaleras y abrió la puerta trasera. El aire frío la envolvió y la luz temblorosa iluminó las flores mojadas. Entonces lo vio, una sombra junto al portón. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. La figura se giró lentamente. Era Elena. Su rostro estaba descompuesto, los ojos rojos de ira y desesperación. «Tú arruinaste mi vida, Clara», dijo con voz quebrada. «Primero te metiste en mi casa, luego en el corazón de mi hijo y ahora en el de Ricardo». Clara retrocedió un paso, tratando de mantener la calma. «No quiero hacerte daño, Elena. Solo intento cuidar a Tomás». «¡Mentira!», gritó ella sacando una hoja arrugada del bolso. «¿Reconoces esto?». Era la carta, la misma carta de amenaza. Clara se quedó helada. «¿Fuiste tú?». Elena sonrió con amargura. «Sí, y haría mucho más si eso bastara para recuperar lo que me quitaron». En ese momento la voz de Ricardo resonó desde el fondo del jardín. «Elena, basta». Él corrió hacia ellas, empapado por la lluvia. «Esto tiene que terminar», dijo poniéndose entre las dos. «Ya no eres la misma, Elena. No puedes seguir usando el pasado como excusa para hacer daño». Elena lo miró con lágrimas mezcladas con la lluvia. «¿Y tú? ¿Ya la amas a ella?». Ricardo guardó silencio. Luego, con la voz serena pero firme, respondió: «Sí, la amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y Elena se derrumbó, cayendo de rodillas en el barro. Clara se acercó, pese al miedo, y la ayudó a levantarse. «No estás sola», le dijo con compasión. «Nadie gana destruyendo a los demás». Elena la miró por un largo momento y por primera vez en mucho tiempo bajó la guardia. Se alejó en silencio, perdiéndose entre la oscuridad y la lluvia. Ricardo tomó la mano de Clara. «Pensé que te perdería», susurró. Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «No mientras exista amor, Ricardo». Desde una de las ventanas del piso superior, Tomás observaba la escena. Su pequeño corazón comprendió lo que los adultos a veces olvidan, que el amor verdadero no nace de la perfección, sino del perdón, la comprensión y la segunda oportunidad. Pasaron los meses y la mansión volvió a llenarse de risas. Ricardo, Clara y Tomás formaron un nuevo comienzo, no marcado por el dinero o las apariencias, sino por la familia y la fe en lo que la vida puede restaurar. Una tarde, mientras el sol caía sobre el mar de Marbella, Tomás corrió hacia Clara con un dibujo entre las manos. «Mira, mamá», dijo con orgullo. Era una familia. Él, Clara y Ricardo, tomados de la mano bajo un cielo brillante. Clara lo abrazó con fuerza, y en ese momento comprendió que todas las lágrimas, los miedos y las pruebas habían valido la pena. Porque a veces el verdadero milagro no está en lo que el destino nos da, sino en lo que somos capaces de sanar. Y así, en esa casa donde una vez reinó la tristeza, volvió a florecer la esperanza. Una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Una historia digna de Alma de Historias.